Radio Sin Límites. NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Ejidos y todo. ¿Ya estamos al aire? Gracias, buenas noches, son las 8:03, transmitimos desde la ciudad de Pachuca, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz, este es el programa Entre Líneas, y hoy vamos a hablar del crecimiento urbano de la metrópoli de Pachuca. Por eso hemos invitado al regidor perredista, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Ayuntamiento de Pachuca, Andrés Yáñez Pérez. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a sus órdenes, con gusto de ver a tu auditorio. Gracias. También hemos invitado al doctor Sócrates López Pérez, él es coordinador de la maestría en estudios de población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias, doctor, buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Bueno, el crecimiento urbano de Pachuca, seguimos viendo que existe un crecimiento desordenado, no existe una planeación a largo plazo. ¿Qué pasa con este asunto, Andrés? Vemos que no se respetan no solamente los límites, sino no se respeta la vivienda, el establecer vivienda en la parte, en lo que se llama los terrenos comunales o ejidales. Sí, yo creo que ha sido una problemática que se viene arrastrando, y no es disculpar esta administración, pero sí es una problemática ancestral de muchísimos años. Ha pasado administraciones que han hecho obra solamente en el ánimo de calmar algunas voces o en el ánimo solamente de tener una obra que salga en los medios de comunicación, que aparezca en la fotografía y que corten el listón. Eso es muy lamentable porque efectivamente en este momento podemos ver que a través de los años desafortunadamente no se tuvo una planeación, nunca se pensó. Podemos ver la parte centro de la ciudad de Pachuca, que creyeron que jamás iba a crecer, y llena de callejones o llena de pequeñas callecitas, y hacia donde se ha dado el desarrollo y el crecimiento de la ciudad vemos que se ha regulado un poco, pero que no es suficiente. Yo creo que necesitamos tener planes estratégicos y no solo pensar proyectos estratégicos de urbanización que no solamente se limiten a pensar en una administración, sino que vean a un Pachuca a 20 años, que vean un Pachuca a 30 años, moderno, sustentable, con una movilidad importante. Yo creo que esa es la parte fundamental que esta administración tiene que revisar, y desde la área que nos toca a nosotros, desde la Asamblea Municipal, estaremos muy vigilantes de estos proyectos que van para largo plazo. Bueno, acá la zona metropolitana de la ciudad de Pachuca está compuesta obviamente por la capital, Pachuca, y 6 municipios más, que son Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, San Agustín, Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotlán y Zempoala. Pero además, en esta zona metropolitana habitan alrededor de 500,000 ciudadanos en una extensión de 1,212 metros. Y es la zona donde habitan 2 de cada 10 hidalguenses. Usted, doctor Sócrates López, que ha estudiado mucho lo que es la movilidad de la población, ¿cuáles son los principales problemas a que se enfrenta esta zona metropolitana? El principal problema es este gran crecimiento que se ha estado dando los últimos 30 años, en donde este crecimiento ha sido desordenado porque lo principal es de que no ha tenido una regulación en el orden de hacia dónde debe de crecer. Ambición económica. Exacto, hacia dónde debe de crecer, cómo debe de crecer, con qué recursos debe de crecer, y además tratando de cobijar, yo creo que la actividad fundamental que pueda hacer de la ciudad y de esta red de ciudades que ya se armó, en el sentido de que nosotros venimos de un antecedente histórico de una ciudad minera, ¿no? En donde este gran núcleo de lo que hizo el regidor, que era Pachuca con ese centro, y la lógica que teníamos en ese periodo pues era de los barrios mineros que crecían alrededor del centro de trabajo, ¿no? Entonces la mina era la rectora de toda la dinámica económica, social, política, de vivienda, de abasto, de todo, ¿no? O sea, toda la mina era el centro de la gran dinámica, ¿no? Pero cuando se empieza a declinar esta actividad, finalmente Pachuca tiene que buscar su vocación, ¿no? Y el problema es de que
en ese momento no hay grandes alternativas de empleo, ¿no? Porque Pachuca en ese momento no estaba preparada para ese proceso de transición de la minería hacia el sector, en este caso el sector, digamos, servicios administrativos, de escuelas, de salud, que es lo que hoy domina, ¿no? Entonces, en esa transición hubo una serie de falta de visiones que dijera hacia dónde debe de llevar esta nueva época de la ciudad, ¿no? Y en el cual finalmente se va a enlazar una serie de fenómenos que en ese momento se presenta, como el cambio de la ley, por ejemplo, cuando se cambian los ejidos y la tierra comunal ya se puede privatizar, en donde la Ciudad de México, junto con este circuito que tenemos también de ciudades, sí, Ecatepec y todo esto, empieza también a crecer. Ya no crece la Ciudad de México en ese periodo, sino que empieza a expulsar gente. Y entonces el crecimiento se empieza a dar en este primer círculo que está en derredor de la Ciudad de México, ¿no? Y que ese es un primer impacto para nosotros, ¿no? A tal grado que mucha de nuestra población en ese periodo viajaba, por ejemplo, a los grandes centros fabriles como es Ciudad Sagún, como era Tula, como era Tizayuca, ¿no? Y de ahí se empieza a enlazar precisamente con la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, a tal grado hoy que vemos de que tenemos un intercambio impresionante de la Ciudad de México, de población, de empleo, de finanzas, de servicios, de transporte, en donde ya no alcanzamos ni siquiera a reconocer dónde empieza un lugar y dónde termina otro. El caso más es, ¿cuáles son los límites? El caso es Tizayuca con Ecatepec y con toda esta zona, o Pachuca con Mineral de la Reforma, ¿no? ¿Dónde empieza uno, dónde empieza el otro, ¿no? Y entonces se dan estos fenómenos donde cada lugar se empieza como a especializar en su propia vocación, que salió así, vamos, ¿no? O sea, al no haber una planeación, finalmente la propia dinámica que la población cotidianamente le da, se va quedando así, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que Mineral de la Reforma tiene todo un área de viviendas, mientras Pachuca tiene todo el área de empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo vivo acá y voy y tomo los servicios y me relaciono allá, ¿no? Entonces, eso fue como una dinámica donde no ha tenido una dirección ni un orden, ¿no? Pero nadie supuso que esto iba a ocurrir, es decir, vamos a poner vivienda en Mineral de la Reforma, pero vamos a darle servicios en Pachuca, entonces tendrán que pagar o absorber este ensuciar la ciudad, ¿no? Y de repente fue un problema. Sí, y el problema es de que seguimos viviendo la vida bajo la organización administrativa, y ese va a ser el gran problema, porque exactamente como dice, si yo voy a Pachuca, yo vivo en Mineral de la Reforma, y yo voy a Pachuca, cuando yo voy a Pachuca, tiene que pagarme los servicios de limpieza, de transporte, seguridad, todo. Pero yo vivo en Mineral de la Reforma, y yo pago mi predial y pago mis impuestos en Mineral de la Reforma, entonces le queda a ellos el dinero. Y entonces en este compartir entre estos límites, entre municipios, ¿quién paga a quién? La población finalmente tiene que recibir todos los servicios, y va a consumir y va a hacer uso de ellos, ¿no? Así vemos, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México tiene el metro, tiene todo esto, pero es una gran masa de gente que consume agua, que consume transporte, que consume electricidad, que consume todo, pero que por la tarde se retira a otro lugar en donde tiene otro tipo de consumos, otro tipo de gastos, otro tipo de inversión, ¿no? Entonces, ese es digamos, el gran dilema que tenemos, en el sentido de que la administración, el orden administrativo no se corresponde a este gran crecimiento, sin planeación o como sea, pero es un crecimiento y es todo un nuevo orden que se tiene hoy en estas ciudades, ¿no? Claro. Bueno, aquí estuvo también sentado en esta mesa hace unas semanas el delegado de la Comisión Nacional del Agua, y él mencionaba que Pachuca va a tener serios problemas de agua, de extracción de agua, porque ya no hay, y que o se van a traer o de Tulancingo o de aquí de la zona de Ixmiquil, pero traer agua desde allá va a costar muchísimo dinero. Entonces, con esta situación, el agua es un elemento fundamental para el desarrollo de todas las actividades. ¿Cuál es el futuro de esta metrópoli, doctor? El futuro, como yo lo veo, yo he hecho varios estudios ya de la zona, he hecho varios análisis, tengo ahí varios trabajos publicados, y a lo que vamos es, mi conclusión que yo tengo en este momento es, primero, que Pachuca se convierte en lo que llamamos nosotros una ciudad media, en donde el panorama de las grandes ciudades
es de que estas grandes ciudades, que incluso algunas de ellas las llamamos megalópolis, ya no crecen. Están absorbiendo demasiados recursos, pero ya no crecen. Y este crecimiento se está dando a partir de la relación que se tenga con estas ciudades que llamamos medias. Entonces tenemos la Ciudad de México y el Valle de México. Que esos ya no van a crecer. Ya no crecen. Ellas llegaron a su tope y ya la gente ya no quiere irse a vivir ahí. Ya quiere seguir trabajando, eso sí. Y están los mejores empleos, los mejores servicios, pero ya no crece en su población. Entonces se está enlazando a Cuernavaca, a Puebla, a Tlaxcala, a Pachuca y a Querétaro, a Toluca, como esa gran red de ciudades que están desplazándose, moviéndose esa gente. O sea, no tanto es que no crezca, sino que está expulsando a la gente en este caso. Son como satélites, ¿no? Son satélites, son gente, son ciudades donde la gente está ahí viviendo, está ahí tomando educación para sus hijos, ahí tiene hospitales, tiene todos los servicios. Y entonces, este círculo, que lo llamamos como un segundo círculo después del Valle de México, estaría hoy dándole el servicio a esa población que se está moviendo hacia esa zona, ¿no? Entonces la lógica hoy es que esas ciudades que nos llamamos ciudades medias se están convirtiendo como en los grandes centros del desarrollo. Y entonces tenemos que poner muchísima atención a esas ciudades, porque esas son las ciudades del futuro, porque son las únicas que están creciendo. Atraen la inversión. Atraen la inversión, atraen la población, pero no hay planeación. Atraen el gasto, pero no hay planeación. Porque no lo vemos. Porque no lo vemos. Porque no lo queremos ver. Regidor, no estamos viendo ese futuro, ese gran atractivo que puede ser Pachuca, pero con una metodología de planeación. Yo creo que aquí lo importante es no caer en el pasado, no regresar al pasado, en el tema de construir y elaborar proyectos estratégicos de crecimiento urbano. Con anterioridad era muy lamentable ver cómo muchas obras se hacían, o muchos fraccionamientos se hacían al contentillo de una o dos gentes. Desafortunadamente el desarrollo no podía darse de esa manera, o no podrá darse de esta manera, por lo que bien menciona el doctor, que estamos volteando, o estamos siendo más bien vistos desde afuera, desde la gran capital, como una gran oportunidad para poder ser polos de desarrollo realmente. ¿Y se están tomando las decisiones correctas? Estaremos elaborando desde este momento. No, pero se están tomando, ¿no? Por supuesto que sí. Y déjame comentarte en el tema de asuntos metropolitanos, donde yo estoy en la comisión, que estamos primero ordenando las cosas. ¿Había un desorden? Sí había un desorden. Desafortunadamente. Llevan ustedes 8 meses. Llevamos 8 meses. ¿Ya tienen orden, al menos en el planteamiento de los problemas? Primero tenemos que dar un marco jurídico a este tema, y en ese sentido déjame decirte que solamente con 2 de nuestros colindantes, nuestros 7 municipios colindantes, teníamos resuelto el tema de límites. De 2. Solamente con 2. Y en este momento déjame comentarle a la ciudadanía que estamos muy metidos en el tema ya con San Agustín Tlaxiaca, que es el tema más complejo y más complicado para regularizar el tema de límites. Ya estamos sentados con San Agustín Tlaxiaca, ya hay pláticas hasta este momento informales de acercamientos, de los primeros acercamientos para conocer las documentales que San Agustín Tlaxiaca y que Pachuca puede exhibir para darle un punto final a la cuestión legal. Y yo creo que esto va a ser fundamental, y quiero poner un ejemplo muy, muy rápido. En la parte de la Loma, el ejido de Santa Julia, hay una parte que es tierra de nadie. Se volvió tierra de nadie. Llegaban inspectores de reglamentos y espectáculos, o de comercio y abasto, a regular, a conocer las licencias de funcionamiento de estos establecimientos, y cuando llegaban los inspectores del municipio de Pachuca decían: aquí es San Agustín Tlaxiaca. Y al día siguiente llegaban los inspectores de San Agustín Tlaxiaca y decían: no, es que aquí es Pachuca. Y hacían operativos conjuntos en pasadas administraciones y decían: ahora sí venimos San Agustín Tlaxiaca y Pachuca, los inspectores, ¿qué cree? Aquí es ejido, ¿no? Y se volvía tierra de nadie. Y entonces, ¿cómo podemos llevar un desarrollo ordenado si ni siquiera tenemos, o ni siquiera se contaba hasta ese momento, o no se cuenta con una herramienta que nos permita jurídicamente regular las cosas? Una vez que tengamos ese marco jurídico, es arrancar con proyectos estratégicos bien diseñados, con un plan de urbanización de cada uno de los municipios, en ese sentido, pero además un plan de desarrollo metropolitano que incluya a todos. Nada más para sintetizar, ¿cuántas reuniones ha tenido la Asamblea
municipal de Pachuca con el resto de los municipios conurbados? No, estamos, insisto, hemos tenido 2 pláticas informales ya con San Agustín Tlaxiaca, donde hemos ¿Pero estado... con la asamblea o con el presidente municipal? Los 2 presidentes ya se sentaron. Nosotros Pero ya no buscamos, con la asamblea. No, con la asamblea. Estamos trabajando en la documentación nosotros al interior de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. Ya tenemos prácticamente un avance entre el 90 y el 95% de documentales, porque además hay temas que se remiten a posesión de la tierra y a documentos que se dice San Agustín Tlaxiaca, por ejemplo, tener desde 1825, que no hay, que se dicen dueños desde entonces, ¿no? Entonces tenemos que con mucha seriedad para ambos municipios tenemos que sentarnos a resolver los límites y darle un marco jurídico regulador que permita que el crecimiento y el desarrollo urbano se den en los 2 municipios efectivamente, pero se dé con orden, se dé dentro de la legalidad y entonces podamos detonar proyectos estratégicos importantes, insisto, no solo para un municipio o para otro, sino, como bien lo mencionaba el doctor, tenemos que tener una visión metropolitana de crecimiento, ¿no? Bueno, por lo pronto ya llevamos 8 meses de la administración municipal, del ayuntamiento, y yo creo que falta mucho trabajo por hacer. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, existen muchísimos problemas para el consenso y acuerdos en función de una metrópoli, pero no solamente basta los que ya se tienen y los que se suman de los municipios conurbados, sino además de la idiosincrasia de las personas que migran hacia las mismas ciudades. Por ejemplo, Pachuca actualmente concentra la mayor población que desde hace varios años se ha establecido en el estado de Hidalgo. La entidad es el 15º lugar que absorbe mayor población migrante y vienen principalmente del Estado de México y del Distrito Federal con 35 y 30%, seguidos de Veracruz, de Puebla y de Querétaro. Bueno, pero cada población de esta entidad trae su propia idiosincrasia y trae sus propios intereses. Y entonces se convierte en una mezcolanza que por eso de repente hay estados, hay ciudades que levantan la mano para decir vamos a separarnos del estado o vamos a separarnos de México, y está ocurrió en Chiapas, ocurrió en Yucatán y no tarda en ocurrir en otras entidades del país. Doctor. Sí, es otro de los fenómenos que está sucediendo en México, en donde antes pensábamos que en donde vivíamos siempre nos íbamos a quedar y que íbamos a ser siempre los dueños de ese territorio. Felices, sin ningún problema, ¿no? Pero cuando se dio esta gran explosión demográfica, este gran cambio de la economía, un desarrollo importante que tuvo México desde los 40 para acá, en donde hubo un desarrollo muy importante, se aparecieron fábricas, grandes centros fabriles. El desarrollo estabilizado. El desarrollo estabilizado, exactamente, ¿no? Eso se derivó en que esta gran movilidad de población, de mano de obra, de un mercado de trabajo muy fuerte, y que trajo la aparición precisamente de estos grandes intercambios de población, ¿no? Y entonces esto se deriva indudablemente en que cuando la población se mueve, no solo se mueve como mano de obra, ¿no? Sino que se trae sus costumbres, su cultura, sus formas de vida, sus formas de organización social, ¿no? Se traslada todo completo, ¿no? Que puede ser compatible o no con esas nuevas comunidades que los recibe, ¿no? Y en donde se empiezan a presentar ese tipo de conflictos, las mezclas, ¿no? Esas mezclas, esos encuentros, y en donde estas grandes ciudades que empiezan a crecer y a tener un intercambio de población muy importante, se empiezan a convertir en grandes ciudades que hoy llamaríamos multiculturales, ¿no? En donde no solo hay una sola idea de las cosas, del mundo, de lo que es, sino que ya es una población, o sea, la población originaria, digamos, desaparece. Pero es una, ¿no? masa homorfa, ¿no? Finalmente son como procesos que se van dando, ¿no? Tal vez en un primer momento sí pensaríamos como que hay una gran división entre ellos, y son como pequeñas parcelas que existen dentro de toda la ciudad, ¿no? Que se van apareciendo, incluso si nosotros en este momento buscáramos esas parcelas o esas pequeñas islas, no hay. Y entonces el punto de que no crece
bajo ese orden de pequeños guetos, núcleos, ¿no? Sino que es muy disperso, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo tiene opción de comprar una vivienda, puedo venir de un lugar o de otro y se va desconfigurando. Por lo tanto, tiene que convertirse finalmente todos, bueno, más bien, debe de procurarse un centro de identidad de esa ciudad, vamos, ¿no? Es decir, de que toda esa ciudad encuentre su vocación, encuentre su identidad, a pesar de que haya gente que no es originaria de ahí, vamos, ¿no? Y que tiene que ser uno de los puntos en torno a la cultura, que sienta su ciudad. Que sienta su ciudad. Que la adopte. Que la adopte, que realmente no los vea como extraños, ni que los margine, sino que los integre, los involucre, y al final de cuentas se encuentra ese punto de identidad de que todos son pachuqueños, a pesar de que vengan de donde sea, porque ya aquí viven, ya aquí mandan a sus hijos a la escuela, usan el transporte, toda esta nueva vida que ellos tienen, ¿no? En este sentido, regidor, ¿ustedes han establecido algún programa de trabajo que tenga fechas perentorias para poder avanzar no solamente en los límites de ciudades, sino además en otros aspectos como basura, recolección de basura, que sea intermunicipal, seguridad también que sea intermunicipal, vialidades que sea intermunicipal, alumbrado público que sea intermunicipal, etcétera? Sí, yo creo que aquí lo importante es conocer esos planes de desarrollo urbano que tiene cada uno de los municipios colindantes. Una vez que tengamos claridad en ese sentido, viene una segunda parte que es fundamental, que es el tema de los recursos económicos. Muchas veces se han invertido cantidades importantes de dinero en obras que parece ser que quedan en el olvido y que terminan no sirviéndole a muchos, sino a unos cuantos. Aquí lo importante yo creo que es saber y conocer a través de estos estudios, de estos proyectos, pero sobre todo partiendo de una base, de un análisis a fondo, de hacia dónde está el crecimiento de la ciudad, natural de la ciudad. A veces, insisto yo mucho en ese tema, bajo el contentillo de alguien o de algunos, se crean colonias nuevas, se crean desarrollos nuevos, industriales, y terminan siendo elefantes blancos estas cosas, ¿no? Y termina siendo una carga tremenda para el erario público municipal y estatal para prestar servicios, pero terminan siendo zonas que no tienen mayor futuro más que el de vivir eternamente en el abandono, en el polvo. Como elefantes blancos. Como elefantes blancos. Entonces, aquí yo creo que tenemos que partir de políticas claras de desarrollo urbano, ¿no? Si no tenemos esa claridad hacia dónde vamos, hacia dónde están los crecimientos naturales, no solo del municipio de Pachuca, porque yo insisto mucho en esto, y yo creo que ha sido un tema que ha mencionado el doctor, tenemos que ver más allá del municipio de Pachuca, de esa parte vieja de Pachuca, de las minas. Hoy estamos en otro escenario. Yo creo que a raíz del sismo del 85, el escenario de la ciudad de Pachuca y de estas otras ciudades que mencionaba el doctor fue fundamental para detonar el crecimiento poblacional, ¿no? Ya nadie quería vivir en el DF, ¿no? Todo el mundo quería dormir seguro, sin temblores, pero ir a trabajar allá, ¿no? Por los buenos sueldos o por lo que fuera, ¿no? Pero, entonces, aquí tenemos que buscar estas políticas de desarrollo y tienen que ir de la mano con proyectos muy claros, muy puntuales, que sean realmente sustentables y que entonces busquemos los recursos económicos, no solo de un municipio, sino buscar efectivamente el tema de la basura, por ejemplo. El relleno sanitario metropolitano va a ser fundamental, es necesario en este momento, ya no a futuro, en este momento es necesario, y eso va a beneficiar por lo menos a 5, 6, 7 municipios, pero tenemos que no solo pensar en dónde vamos a ir a tirar la basura, tenemos que pensar en todo un proceso de tratamiento, de reciclaje, y que la menor cantidad sea ocupada en las celdas del destino final de la basura. Yo creo que ese es uno de los temas, el de la movilidad urbana. Hoy ya es prácticamente imposible transitar por el centro de la ciudad de Pachuca a las 12, 1 o 2 de la tarde, que es la hora que van a la escuela, que las señoras están haciendo las compras. Es prácticamente imposible. Vemos el crecimiento del transporte público, que en la hora pico en el centro de la ciudad de Pachuca se vuelve realmente un caos vehicular, ¿no? Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista de movilidad, tenemos que verlo desde el punto de vista de crecimiento, tenemos que verlo desde el punto de vista de desarrollo ecológico sustentable, que no tengamos afectaciones a futuro, tenemos que ver lo de la recarga de los mantos acuíferos, no podemos solamente tirar asfalto por donde se nos ocurra y que de pronto los veneros o las mantas de recargos acuíferos se vean afectadas
porque entonces vamos a tener un problema ya no a 5 o 10 años de agua, sino lo vamos a tener de manera inmediata. Entonces tiene que haber, yo creo que tiene que ser multiinstitucional. Los proyectos desde salgan no solo tienen que salir de obras públicas, tienen que salir desde un enfoque desde varias secretarías para darle sustentabilidad a las cosas y darle un cauce a las cosas para que nuestros hijos y nuestros vivan en ciudades realmente rentables y sustentables, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Aquí hay un planteamiento muy importante que yo les quiero hacer a los dos. Planes vienen, planes van. No menos de escuchado en cada administración municipal y estatal que existe un plan estatal de desarrollo, un plan municipal de desarrollo. Se han hecho N, y seguramente usted como investigador, doctor, tiene una colección de planes. Sí. Y ahorita, regidor, me dices, hay que conocer las necesidades. Y yo me pregunto, bueno, entonces hay que empezar de cero. O sea, todo lo que se hizo atrás no funciona. Se me hace totalmente, no absurdo, sino se me hace incluso un verdadero desperdicio el que se hayan hecho tantas investigaciones e incluso con personas de cierta capacidad en estos temas, con urbanistas, con doctores en planeación, etcétera. Y ahora resulta que hay que empezar otra vez de cero. Doctor, el cuento de nunca acabar. Sí, el problema sería, el punto de partida tiene que ser este orden administrativo que se deba de tener, ¿no? Es decir, cuando yo creo que cuando las administraciones entran, pueden entrar con mucha voluntad, pueden entrar con muchas ganas, pero se enfrentan a realidades muy complejas, que finalmente los apabullan y terminan resolviendo los problemas inmediatos. Los urgentes, los urgentes, los que tienen que resolver, los que están demandando la ciudadanía, si no se derivan en grandes conflictos, ¿no? Por decirlo, lo del agua, ¿no? Si nosotros hacemos una historia del agua, vamos a ver que esta distribución que se está dando del agua, nunca ha crecido el recurso, sino simplemente se está tandeando, por decirlo, para resolver problemas muy específicos que se están dando de presiones que están teniendo de determinados sectores de la ciudadanía, ¿no? Pero, por ejemplo, no se ha pensado, a fin de cuentas, en torno a qué tenemos que hacer los próximos 10 años en torno al agua, ¿no? Esto tiene que ver también incluso en esta división que hemos tenido, no solo en Hidalgo, sino yo creo que en todo México, sí, no esta privativo. división administrativa en el sentido de la propia disposición que tienen los partidos en sus ejercicios como administración, ¿no? En donde ese mapa complejo que hoy se presenta en México de esa división de partidos se lleva a la propia administración. Como yo les comentaba, yo he encontrado situaciones en donde en un estado rige el PAN, en el siguiente municipio que está colindante de otro estado está el PRD, y enlazado ahí está el PRI en los otros municipios, ¿no? Y entonces esto implica que la planeación, uno de los puntos de partida tiene que ser la voluntad, vamos, ¿no? O sea, no tanto los recursos, porque realmente siempre los recursos van a ser escasos. El punto de partida realmente tiene que ser las propias voluntades, ¿no? En este caso, en esta situación de Pachuca, yo creo que los recursos tienen que ser lo mejor planeados, porque son bastante escasos. Pero somos una sociedad apática. Si de por sí la participación en elecciones es casi del 50 y tantos %. Y en este tipo de situaciones tenemos una cultura, yo creo que desde hace ya bastantes años, de que el ciudadano nosotros los ciudadanos ya tenemos claro también siempre de que lo que decíamos, ¿no? Pagamos impuestos, entonces pedimos, ¿no? Claro. Sin demostrar realmente si pagamos impuestos y además, o no. mientras no me pase o no me afecte, ¿Sí? Yo tampoco intervengo. Entonces, no tengo capacidad de organización, no quiero invertir mis propios recursos en mi propio beneficio, presiono solo al gobierno y a la administración cuando necesito el recurso, pero realmente como sociedad tenemos que tejer una serie de relaciones que den la posibilidad precisamente de eso, de que estemos con nuestras autoridades, que estemos como ciudadanos y que en común realmente pensemos en qué
qué queremos de nuestra propia ciudad, ¿no? Porque al final de cuentas la ciudad no es ni de las autoridades, ni de los comercios, ni del transporte, ni los partidos, ¿no? La ciudad es de todos, ¿no? Pero todos tenemos que intervenir para definir eso, ¿no? A ver, regidor, en ese sentido, el tejido social, ¿ustedes qué han hecho para entrelazar esas relaciones? Porque los delegados vecinales generalmente responden a intereses políticos y caminan en ese sentido. Y lo que les interesa es que tengan una representación, entre comillas, hasta cierto punto. Y no realmente que, como dice el doctor, necesitamos que la sociedad esté interactuando. Sí, yo creo que aquí ha sido muy desafortunado este transitar de los últimos años, ¿no? En donde cada quien ve para su santo, ¿no? Cada quien ve, si es un partido político, pues ve el tema electoral, ve cuántos votos puede jalar. En ese sentido, el empresario ve cuánto puede vender, ¿no? Las administraciones ven cuánto puedo menos gastar, ¿no? O ejercer, ¿no? Y yo creo que esa parte que menciona el doctor es fundamental. Yo creo que cuando volteemos a vernos realmente como las ciudades de todos, y lo que yo pueda hacer por mi ciudad no solo es para mí, sino es para el de enfrente, y que lo que haga el de enfrente va a ser en beneficio para mí. Yo creo que en ese momento vamos a ser una ciudad realmente con ese ánimo de crecer. Pero hay una ver las política cosas diferentes, pública, ¿no? en ese sentido. Sí, estamos, hay que comentarle a los radioescuchas de la ciudad de Pachuca, que estamos ya a unos cuantos días de emitir las convocatorias para los consejos de colaboración ciudadana, la renovación y la creación de otros tantos, porque hasta este momento solamente hay 80 consejos de colaboración ciudadana, presidentes de los consejos de colaboración ciudadana registrados, de los cuales 71, qué casualidad, de los 80, solamente fueron planillas únicas en sus demarcaciones como colonias. Y ¿no? Y entonces la participación realmente ciudadana no se vio reflejada ahí. Hoy estamos buscando crear una convocatoria, no solo a través de la Secretaría General de la Administración Municipal, sino a través de la propia Comisión de Participación Ciudadana que preside la regidora Cecilia Pérez Barranco, y somos integrantes, bueno, yo no soy integrante de esa comisión, pero participo dentro de esa comisión, tengo derecho a voz ahí, y hemos vertido una serie de pruebas desde todos los partidos. Queremos una convocatoria perfectamente bien transparente, que le permita al ciudadano ir con ánimo de participar. Y no queremos presidentes de los consejos de colaboración ciudadana. Ahorita de los 80 que hay, hemos tenido en estos 8 meses cerca de 6 reuniones ya con ellos, entre 5 y 6 reuniones con ellos, con los presidentes. Se convocan a los 80 que están dentro de la formalidad y llegan 35, llegan 40, nuestro récord ha sido 40, y entonces eso habla de ese gran desánimo, de no querer participar, y decir, bueno, pues lo que haga el gobierno por mí, por mi colonia, que lo venga y lo haga, pero ¿dónde está esa parte de propuesta, por lo menos de propuesta, que debería ir mucho más allá, de interactuar, de ver en qué puede ser útil como ciudadano en su colonia? No, se limitan solamente a ver qué es lo que la administración tiene para darnos en mi colonia, ¿no? A ver qué saco de esta parte. Establecer un día al mes, ¿no? Del ciudadano hacia su colonia, hacia la ciudad. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos. Otro de los problemas de las metrópolis son las zonas verdes o las áreas verdes. Por ejemplo, nada más les voy a dar un dato que me saltó mucho. Pachuca tiene, de sus zonas verdes, el 79% está en camellones de bulevares. Nomás imagínense ustedes, ahí están las áreas verdes. Y luego el otro 20% se divide en jardines, parques, áreas verdes, plazas, y de estos solamente 4 son parques con dimensiones de más de 3,000 metros cuadrados. Entonces estamos acabando con las áreas verdes, y no solamente de una ciudad como Pachuca, sino también de los municipios conurbados. Entonces es un crecimiento total y absoluta desordenado. No hay quien venga a poner orden, no hay quien diga se acabó este crecimiento, que lo único que nos va a llevar es al caos, como está ocurriendo con el tránsito, la contaminación, la violencia, etcétera. No hay quien pueda resolver esto, doctor. Sí, en efecto así es, en este momento, y que muchas veces pensamos que este tipo de espacios son básicamente como una cuestión ecológica o como una de adorno, o como un elemento de adorno nada ornato, más, ¿no? Cuando en realidad, como comentábamos en un momento,
son grandes centros públicos en donde se tejen ciertas relaciones que dinamizan la propia ciudad. Espacios de convivencia. Espacios de convivencia, espacios de reproducción de relaciones, espacios en donde se transmiten valores, se recrean ciertas ideas que la gente tiene, ¿no? Y entonces la propia ciudadanía muchas veces abandona eso también. O bien sobreexplota aquellos que tiene como alternativa, porque no hay esa relación, como bien señala, en el sentido de cuántos espacios públicos debe haber o cuántos metros cuadrados debe haber verdes para cuántos ciudadanos, ¿no? Estamos completamente relacionados. O sea, Pachuca no tiene unos grandes espacios, no tiene estos lugares en donde se pueda recrear realmente su vida cotidiana, se pueda crear su vida de ocio, de cultura, de distracción, ¿no? De convivencia, ¿no? Que eso sería como lo central, ¿no? Si nosotros vamos a ciudades del mundo, tal y como decía, este orden que se tiene, sí se tiene muy estricto toda la cuestión de planeación, de orden, todo eso, ¿no? He tenido oportunidad de visitar varias ciudades alemanas, y ciudades como Pachuca, por ejemplo, son muy estrictas en sus controles de reglamento, en sus controles de seguridad. Si yo voy a construir una casa, pasa por una serie de revisiones de la administración municipal. A tal grado es esto de exagerado, de que si no tiene la misma fachada, o la fachada no es armónica al conjunto, no aceptan ese proyecto y no se hace esa casa, ¿no? Si no guarda un espacio verde. ¿Aquí en Pachuca? No, en Alemania, en este caso, ¿no? Sí, claro. Si no tiene ese modelo, no se acepta la casa, ¿no? Incluso si la casa es muy ostentosa, frente a una casa que está a un lado que es más modesta en su fachada, no se permite la construcción. Además obligan áreas verdes. Y obligatoriamente debe haber un porcentaje de privilegio de tantas áreas verdes, ¿no? Incluso tiene un apartado, tiene una reserva especial. Todas las ciudades tienen su pequeño bosquecito así, que nadie lo toca, porque toda la gente en la tarde va a caminar, a hacer caminatas, a platicar, a encontrarse en estas áreas verdes, ¿no? Los niños van con sus bicicletas, los viejitos van a caminar y se encuentran ahí en esas áreas. Es como obligatorio así, de que todo lo verde aparece en todas partes. Pachuca, frente a estas ciudades, ¿tiene viabilidad, regidor? ¿Sustentabilidad? Hace un rato comentabas, Juan Carlos, el tema de que si hay que empezar de cero. Yo diría que no. Si hay cosas que se han hecho y se ven ahí reflejadas, no solo en esta administración, sino en pasadas administraciones, que te dan el reflejo de sí poder avanzar y de que parece ser que encontramos ese rumbo. Y no es buscar el hilo negro, no es encontrar la punta del hilo negro para decir, ahora sí vámonos por aquí. Efectivamente, ya ha habido muchos estudios, están muchos planes de desarrollo estatal, planes municipales de desarrollo o planes estatales de desarrollo, y en ese sentido decirte que conocemos, yo creo que todos debemos de tener mucha claridad hacia dónde tenemos que transitar. Aquí es un tema, insisto, mucho de orden y de legalidad. Hay un reglamento que no puede violarse en el sentido de obras públicas. Está su reglamentación, y por ejemplo para los permisos de fraccionamiento obliga a la administración municipal el tema de la reserva de área verde, ¿no? Y de áreas de reserva para el municipio, en cuestión de calles, en cuestión de parques, en cuestión de todo este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado y qué es lo lamentable de este estudio que realizan y que estemos en el 70%, en el 80% de que todos estén en los camellones áreas verdes y que efectivamente parecen solamente de ornato? ¿Qué es lo lamentable de esto? Bueno, pues que llega alguna administración y que cuando de pronto a alguna gente por ahí se le ocurre ocupar el área verde, ¿sí? Oye, ¿cómo ves si me extiendo tantito aquí en el área verde? Y cuando nos dimos cuenta del 100% que hay de reserva del área verde, como lo marca la ley, como lo debe de marcar la ley, en el reglamento está estipulado que para fraccionar tiene que haber una reserva, forzosamente, de áreas verdes, pues ya las encontramos invadidas. Aquí lo que tenemos que, con mucha responsabilidad en esta administración, yo hago un llamado al secretario de Obras Públicas, hago un llamado a la parte jurídica de la administración municipal, vamos a sentarnos, vamos revisando
quién es realmente a nivel, y no importa de quién sea la casa. Ustedes pueden rescatar las áreas verdes. Por supuesto que tienen sí, esa es facultades, nuestra facultad. pero se van a perder en un trámite burocrático cuando los problemas más urgentes son otros. No, Y entonces estamos en esa dinámica de qué es lo primero, o qué es lo necesario, o qué es lo que hay que en este momento resolver. yo digo, vamos en esa parte de rescate, pero también vamos de la mano y vamos en paralelo a que los siguientes fraccionamientos, a que la parte de reserva territorial que aún quede porque se esté destinada para fraccionamiento, para vivienda, esté estrictamente bien regulada. Es que el problema Ese fue la es el opacidad. punto. El problema fue la opacidad. Se esconden, por ejemplo, en los fraccionamientos, se esconden los planes o los planos, ¿no? Y entonces de repente alguien lo saca por ahí y empieza a fraccionar esa área destinada a reserva. Y como no está público, pues nadie dice nada. De repente dice, pues mira, ya pusieron aquí una tienda, ya pusieron aquí un comercio, ya pusieron aquí una escuela. ¿Y cómo se permitió eso? ¿Cómo se llegó ahí, hasta ahí? Desafortunadamente, insisto que, y bien lo mencionaste tú, de pronto llegó un influyente, así pasa en la mayor parte de las veces que se violenta la ley, porque al que se roba un pan o al que ese sí va a la cárcel, ¿no? Pero hay delincuentes de cuello blanco y son parte de esta parte. ¿Tienen ustedes violentar. identificados cuántos? Estamos ahorita ¿Cuántas trabajando, zonas? quiero informar a la ciudadanía que estamos trabajando, ya se está trabajando en la pasada administración, se lograron recursos por cerca de 12 millones de pesos para la actualización del catastro. Pero no solo este trabajo que se está realizando nos va a permitir la actualización del catastro para eficientar la recaudación para el 2013. Ya nos permite en este momento, casi al 80%, 90%, están por terminarlo, por concluir estos trabajos, conocer toda la ciudad con tomas aéreas. Este es un trabajo que se hizo con tomas aéreas, centímetro por centímetro de la ciudad, podemos decirlo así. Y entonces ahora sí vamos a tener una herramienta muy útil para la administración. No solo, insisto, para el área de catastro y para la tesorería. Para obras públicas va a ser fundamental este trabajo, porque entonces va a poder revisar ahí que de acuerdo al plano que presentaron los fraccionadores para construir la colonia hace 10 años, tuvo que haber un área verde. Y con la actualización en este momento vamos a revisar si esa área verde sí existe o no. Y si no existe, no. No existe. La verdad es que no existe. Y si no existe, entonces vámonos para esa parte de San Javier, por ejemplo, todas las sección 1, 2, 3 y 4, ¿hay áreas verdes conforme lo establece la ley? Seguramente no, pero será tema de revisión. Yo creo que aquí el tema debe ser nadie por encima de la ley, ¿no? Yo creo que el tema es que todos debemos sujetarnos, y no importa que vivas en una colonia popular o de la periferia de la ciudad, o vivas en zona plateada o vivas en San Javier, aquí estás sujeto exactamente a la misma regulación, al mismo marco jurídico, y en ese sentido, pues a quien tengamos que sancionar, a quien tengamos que hacer algún señalamiento administrativo, por supuesto que iniciaremos los procedimientos con mucha responsabilidad en ese sentido. No podemos seguirnos dando ese lujo de pues no pasa nada y nos voltemos para otro lado, y porque pues, fue mi compadre, porque fue mi amigo, porque fue el vecino del influyente, pues ya nos quitó 300 metros, 200 metros de área verde, pues déjalo, no hay problema, no. Yo creo que ese no es el tema, y de verdad que nosotros o por lo menos en ese sentido, desde mi fracción y desde mi posición como regidor del Partido de los Centros, estaré muy puntualmente vigilando que efectivamente se cumpla el marco jurídico en ese sentido, y no podemos, insisto, dejar pasar una más, porque entonces nos sentaremos en unos años más aquí con el doctor y contigo, Juan Carlos, y diremos, caray, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando platicamos? No, nos diremos, ¿te acuerdas que ahora sí íbamos a tener áreas verdes? Pues resulta que ya no hay ni para dónde hacernos, ¿no? Doctor, entonces tenemos que ser muy puntuales en ese sentido, sobre todo en el estricto apego a la ley, en ese sentido transitaremos nosotros. ¿qué será lo más importante, urgente y necesario en este momento? ¿Ver la cuestión metropolitana o ver la cuestión local? Y en este caso, la recuperación de los espacios verdes. Yo lo que vería es de que tenemos que ver todo desde un punto de vista metropolitano. Pero no tiene hay metropolitano. Okay. Metropolitano totalmente, ¿no? Lo que tenemos ya lo tenemos, y así estábamos, ¿no? Ajá. Tenemos que reconocerlo, que hay que ha habido un crecimiento desordenado, que han aparecido muchísimos fraccionamientos. Debemos reconocer que se han hecho muchos de ellos no bajo un orden de la ley, que no se ha ejecutado el reglamento como tal, que ha habido cierto relajamiento en múltiples relaciones, en el sentido de que, bueno, cuando alguien fracciona tiene que pasar todo un procedimiento de ley a fuerzas, ¿no? Y asegurar de que quien va a obtener una vivienda, o que va a obtener un espacio para construir su vivienda,
es responsabilidad no del ayuntamiento, sino del fraccionador, que debe de asegurarle los servicios, la toma de agua, la salida del drenaje y asegurar la numeración para la energía eléctrica, ¿no? Lo cierto es que eso se ha relajado mucho, aparecieron muchísimos fracciones por todas partes. Este proceso ha sido muy complejo, sobre todo en esta zona metropolitana de Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Zempoala, ha sido un verdadero desorden, ¿no? A tal grado que, si vemos, de un solo vistazo echamos toda esta zona, vemos que casi ha sido la intención, vamos, ¿no? Si Pachuca no me da el permiso porque es muy estricto, voy enfrente. Me voy enfrente. Enfrente es un ayuntamiento pobre, tiene pocos recursos, y si me va a meter 5,000 viviendas de predial, oye, pues mira, está bien, no hay problema, vente con nosotros, claro. Yo te doy todas las condiciones, ¿no? 10,000 pesos por vivienda por lo menos. Es un gran ingreso para un ayuntamiento. Pensemos en Zempoala, por ejemplo, ¿no? Un Zempoala que a lo mejor sus ingresos son pocos, depende mucho del propio ingreso de la cuenta pública que se pueda generar en la federación o en el estado, y entonces yo encuentro una gran oportunidad de ahí, vamos, ¿no? Pero no se ve más allá de eso. Entonces, yo como vería sería de que partamos de que ya está, partamos de una visión metropolitana y de que todos nos pongamos de acuerdo y que pensemos en que aquí vamos a vivir y que por lo tanto debemos de pensar en cómo queremos vivir, ¿no? Yo pensaría eso en el sentido de que a partir de esos elementos hagamos nuestro plan de ordenamiento territorial, ¿no? Pero metropolitano. Pero metropolitano total. No lo podemos hacer a nivel municipal realmente. O sea, ya realmente perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo, perdemos recursos y se nos deben ir de las manos muchísimas oportunidades que ahorita debemos de tener. Yo como lo vería así, sería que lo primero que debemos de tener es una administración metropolitana, ¿no? O sea, una administración no que esté por encima de la ley en el sentido de la autonomía de la municipal, sino administración, ¿no? Es decir, y eso está en todas partes del mundo, ¿eh? Usted va a la Unión Europea y encuentra una administración metropolitana de el Rin, encuentra una ciudad metropolitana de París con todas sus redes de ciudades, encuentra una administración en España con Barcelona, entonces encuentra una ciudad en Nueva York con todo esto, ¿no? ¿Por qué no lo podemos tener aquí? Hay que preguntar, ¿por qué los regidores no han pensado en eso? ¿Por qué no lo podemos tener aquí, vamos, ¿no? En donde hay esa administración colaborativa, de voluntades, que el propio ciudadano también tenga eso, claro. Eso en mente. Vamos, pero en el momento que salga, lo va a jalar el mismo ciudadano. Sí, sí, sí. No, estamos obligados. Por supuesto que sí lo hemos pensado, Juan Carlos, y por supuesto que se llevan encaminados estos esfuerzos que se está haciendo al inicio de esta administración. ¿Pero hay iniciativas en específico? Mira, deja de decirte que la Comisión de Asuntos Metropolitanos apenas es de muy reciente creación hace 2 administraciones para acá, porque no hay iniciativas. No, sí las hay y hay proyectos además. Hemos dejado escapar muchos recursos, pasadas administraciones escapar cantidad importantísima de recursos etiquetados desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara Federal de Diputados, recursos, caray, había cerca de 23,000 millones de pesos para zonas metropolitanas en el país. Fue muy lamentable que por la cuestión de límites en el determinado momento no pudiéramos detonar esos proyectos hace 2 administraciones. Hoy, insisto, tenemos que dar el primer paso en el tema de legalizar bien los temas de cada uno de los límites entre los municipios. Y 2, una vez que tengamos esta parte inmediata regularizada, ya tenemos por supuesto que proyectos metropolitanos muy definidos, pero además, como lo bien mencionaba el doctor, no pensando en Pachuca, es pensando en una cuestión metropolitana que al beneficiar a los demás municipios, el propio Pachuca se ha beneficiado de entrada, ¿no? Bueno, pues este tema da para más, y sobre todo para una controversia, pero ya se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho al doctor Sócrates López Pérez, coordinador de la Maestría de Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. También a Andrés Yáñez Pérez, regidor perredista, presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Ayuntamiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, me quedo a sus órdenes de tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Y también a mis compañeros Jorge Martínez, a Guillermo Ortega, que estuvieron uno en Pachuca, el otro en Tulancingo, así como quienes hicieron posible la transmisión vía televisión, Facil Velasco y Celso García, así como también a quien llevó a cabo el estudio para este programa, Natalie González. Se despide Juan Carlos Ortiz. Buenas noches, gracias. Pues NQ y Ruta presentaron Entre Líneas.
con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.